¿Qué tal, amigos de Impacto Venezuela? Les acompaña a esta hora Carla Salcedo Flores. Comenzamos con nuestro recorrido informativo de esta hora e iniciamos una conversación en nuestra mesa de análisis con el exministro de Salud, José Félix Oleta. Él ha sido enfático y claro al señalar que Colombia tiene 23 centros de laboratorio de salud pública para realizar las pruebas del COVID-19. Venezuela tiene solo un centro de salud. Doctor, le saludamos, ¿cómo le va? Carla, muy amable por la entrevista. Sí. Espero que ustedes se encuentren bien. Muy preocupados por la situación de salud de Venezuela, tomando en cuenta la gravedad de lo que significa que haya llegado una pandemia para la que el mundo no estaba preparado, pero sin embargo Venezuela muchísimo menos. Los niveles de atención en Venezuela estarían por debajo de Haití, doctor. Esto es una frase totalmente alarmante, tomando en cuenta que Haití es uno de los países más pobres del mundo. ¿Qué reflexión hacemos para comenzar, doctor? Sí, efectivamente, las autoridades de salud internacionales de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud incluyen a Venezuela dentro de esos países que tienen sistemas muy frágiles de salud para atender a la población en condiciones normales. Si uno le suma la situación habida en Venezuela de 4 años de una crisis permanente, continua, con deterioro de la calidad de vida de la población, desnutrición, migración forzada, empobrecimiento, pérdida de los servicios básicos a la población y colapso del sistema de salud. Si le suma a esto, se monta encima una pandemia, pues bueno, simplemente nos preocupa mucho porque no tenemos la capacidad de respuesta inmediata para poder atender a los pacientes que se puedan presentar y que requieran atención hospitalaria. No solamente en el tema de atención, sino en el tema de vigilancia epidemiológica, que es la capacidad de anticiparte, de identificar casos, muchas veces casos con muy pocos síntomas que se parecen a un cuadro febril o a una enfermedad respiratoria sencilla, pero que no hay la capacidad para poder hacer ese análisis completo de la población, identificar los casos, aislarlos, disminuir la posibilidad de contagio. Y esa es una situación que en nuestro país ocurre de una manera singular, porque en cierta forma nuestro país ya tenía una cuarentena previa, estaba aislado del mundo exterior. En la práctica, el número de vuelos, el número de personas viajando hacia Venezuela infinitamente menor que en tiempos pasados. Y por lo tanto ya existía ese distanciamiento social y esa posibilidad de que casos que vinieran del exterior ingresaran a Venezuela y pudieran producir la diseminación de la enfermedad. Por eso llegamos tardíamente a la situación de la pandemia en Latinoamérica. Probablemente somos de los últimos países, sí, claro, pero no necesariamente eso significa que vamos a resolver el problema y no podemos compararnos con la situación actual de Colombia o de Panamá, que ya han avanzado sus brotes epidémicos, sus ondas epidémicas con tiempo todavía en forma más precoz que nosotros, 1, 2, 3 semanas antes que nosotros. Claro, fíjese, doctor, que usted habla de cómo está el mundo funcionando de alguna manera con el tema del coronavirus. Y una de las grandes preguntas que vienen a mi mente tiene que ver con cómo ve el mundo a Venezuela en un tiempo como este, donde no hay cifras oficiales creíbles, donde muchos pensamos que el régimen de Nicolás Maduro está mintiendo al hablar de unos 300 casos apenas en Venezuela, cuando Colombia, que es un país vecino, lleva registrado más de 4.000 casos. Pareciera un chiste pensar que en Venezuela hay nada más 300. ¿Cómo ve el mundo a Venezuela? ¿Es una caja negra? Bueno, ciertamente Venezuela está dentro de esos países donde esa misma fragilidad favorece muchas veces el discurso oficial de una sola verdad, de ausencia de transparencia en las actuaciones del gobierno, y uno lo ve en las cadenas que se repiten diariamente. Solamente se nos presenta el número de casos oficialmente confirmados, pero esto es solamente la punta del iceberg. La punta del iceberg nos está demostrando una pequeña porción del número de casos
que existen. No nos dan información sobre el número de casos sospechosos o casos probables o las estimaciones de casos subclínicos, sin manifestaciones clínicas, asintomáticos, y eso va sumando, y probablemente el número real no sea 298 casos, como es el discurso oficial, sino perfectamente podemos multiplicar por 6 o por 7, por 8 el número real de casos. Mientras tanto, más allá de las cifras, lo que nos preocupa es la capacidad de respuesta. Nosotros sabemos que la capacidad de respuesta expresada a través de las acciones del gobierno son insuficientes. Hemos medido la planificación que el gobierno hace de los primeros 45, 46 hospitales y sabemos pues que esa capacidad de respuesta está limitada. Pero también en la vigilancia epidemiológica, mientras Colombia en este momento tiene activados 23 centros de laboratorio de salud pública que puedan realizar las pruebas de PCR, las pruebas moleculares para la confirmación de casos. Venezuela tiene centralizado un solo laboratorio, que es el Instituto Nacional de Higiene. Por lo tanto, no tiene la capacidad de poder realizar el número de pruebas. Sin embargo, el discurso oficial y la propaganda dirigida por el señor Maduro está indicando que Venezuela está a la cabeza del continente realizando pruebas de laboratorio que no son las apropiadas para hacer la confirmación de casos en la fase aguda. El señor Maduro habla de 11.000 pruebas por millón de habitantes. Realmente son 213 pruebas por millón de habitantes en términos de PCR, la prueba molecular, confirmatoria, mientras Colombia tiene probablemente 5 o 6 veces más capacidad que en nuestro país. Por lo tanto, esa vigilancia epidemiológica no nos permite identificar con rapidez los clústeres, los grupos de personas afectadas y nos da una falsa expectativa de control de la enfermedad cuando esta situación no está controlada. En nuestro caso, debo señalar que las medidas de distanciamiento social son absolutamente necesarias, claro, pero no son suficientes. Y no podemos decir, bueno, resolvimos el problema porque estamos posponiendo la crisis. Pero doctor, perdone que le interrumpa, pero fíjese que usted habla de esta medida de distanciamiento social que se está cumpliendo en la gran parte del planeta Tierra. Todos estamos en nuestros hogares cumpliendo una cuarentena, pero es que en Venezuela no pueden ni siquiera comer, no pueden ni siquiera poner combustible. Hemos visto largas filas en las estaciones de servicio y ahí no hay un distanciamiento oportuno entre la gente, más bien hay aglomeraciones, buscando comida en los mercados, tratando de echar combustible en las estaciones de servicio. Entonces digamos que se suma una crisis con otra, pareciera que viniera una cadena de problemas en la cual la población no haya que hacer, porque están directamente buscando comida a un precio accesible y no la consiguen. Es decir, Venezuela es como un gran caos colectivo con la pandemia. Sí, mira, realmente, bueno, cada país tiene un patrón y un comportamiento, no hay una epidemia exactamente igual a otra. Hay algunos países que han demostrado un patrón y a veces estas cosas se exceden en algunos casos y otras veces las medidas son insuficientes o son tardías. Pero lo cierto, lo que tú estás diciendo es mucha verdad. Aún la gente consciente de la necesidad de hacer ese distanciamiento social simplemente no puede hacerlo porque tiene que sobrevivir, pero sobrevivir tiene que trabajar todos los días. Son personas que tienen empleos muy informales, que dependen del día a día, no tienen ni siquiera una nevera para poder mantener sus alimentos y tienen que hacer compras diarias o interdiarias. Así que, bueno, el estado de privación de esa población empobrecida lo vemos en la Gran Caracas, en los dos polos del este y del oeste, hacia Petare o hacia la parroquia Sucre, en donde no se puede mantener esa separación comunitaria, esa separación social de una manera continua. Y las autoridades han tenido que hacer una suerte de salvoconductos, unos toques de queda un poco disfrazados, pero en la práctica significa una limitación a las condiciones de vida de la población. Debo señalarte
que ante contingencias como son las pandemias, los estados están obligados a mantener ciertos estándares dentro de un equilibrio muy estrecho entre las limitaciones para el ejercicio de derechos fundamentales, a la movilización, a la opinión pública, por cierto, ¿no? A la información, y muchas de estas cosas que están regladas a través de la Declaración de Siracusa, que establece límites muy precisos, están siendo violadas en Venezuela. Por lo tanto, es un daño colateral a las acciones que el propio gobierno está tomando. Y esto hay que tomarlo en cuenta porque eso son violaciones a los derechos fundamentales de la población. Claro. Es un daño colateral de la pandemia. Fíjese que usted me ha mencionado, hace un ratico hablábamos de la Alianza Venezolana para la Salud Pública, ¿cierto? Y nos decía que pues ahí están llevando de alguna manera un registro, digamos, oficial de la información que manejan ustedes en cuanto a los especialistas. Se reúnen, llegan a algunos acuerdos en cuanto a lo que ustedes conocen con su experiencia. Y quisiera, de alguna manera, doctor, si me pudiera hacer un resumen corto, pequeño, de cuáles son las cifras que ustedes están manejando en cada una de estas enfermedades que afectan a los venezolanos. Obviamente comenzamos con el coronavirus, malaria, fiebre amarilla, difteria. ¿Qué podemos decirle a la población en cuanto a estas enfermedades que reaparecieron en Venezuela? Aprovecho la circunstancia de la pandemia porque sin una buena información y sin la participación de los ciudadanos estimulada desde el gobierno, las medidas se quedarían cortas y al gobierno le falta esa convocatoria. Te lo voy a expresar en términos muy claros. El gobierno invita a la misión médica cubana, el gobierno invita a unos prisioneros chinos que llegan al país, pero se olvida de la Academia Nacional de Medicina, que por ley es el órgano asesor en salud del propio gobierno. Son autoridades, son personas altamente calificadas y que tienen la obligación y la responsabilidad de orientar al Estado en las mejores formas de conducir problemas tan complejos. Pero no solamente que hay un problema de convocatoria a la Academia Nacional de Medicina, es que las sociedades científicas, las universidades, los centros de investigación, los gremios, no son tomados en cuenta. Así que es una paradoja. Claro. Y por el contrario, hay una participación de brazos operativos del partido de gobierno, quienes hacen la investigación de casos, no desde el punto de vista epidemiológico, sino a través de las encuestas que se hacen a través de la plataforma Patria, son las VC, que son órganos del partido de gobierno. De modo que estas son desviaciones del deber ser. Pero paso a decirte exactamente el tema de la información. El tema de la información no es solamente el problema del coronavirus. Nosotros sabemos y venimos haciendo una evaluación de la disposición del gobierno de dar información epidemiológica. Son 12 años de restricciones arbitrarias a la información en salud pública. Así que no es la primera vez que tenemos restricciones. Es innumerable el número de 13, 14 circunstancias de salud pública importantes, entre ellas chikungunya, sarampión, difteria, fiebre amarilla, malaria, en fin, muchas otras cosas que han sucedido y en donde no ha habido información. Con decirte, tenemos 4 años ya que no hay información del boletín epidemiológico, que se publicó durante casi 70 años semanalmente. De modo que perdimos esa trayectoria, esa tradición de información. Por cierto, fue el primer boletín epidemiológico de todo el continente. Se inauguró en 1938. Así que se pierde una fortaleza muy importante en salud pública, que es la capacidad de informar adecuadamente a la población en relación con sus riesgos.
Claro, pero no puede haber, doctor, no puede haber información tomando en cuenta Claro. que mete presos a los periodistas que informan sobre casos de coronavirus, posibles contagiados en alguna zona. La importancia que tiene, doctor, para los alcaldes, las autoridades municipales, poder alertar dónde están ubicados los casos. Aquí Sin en duda. Colombia hemos visto a las diferentes autoridades actuar e informar y decir, en Fontibón hay tantos casos, en tal otra zona, en Suba, en tal parte de Bogotá. Esto hace posible que la propia población pueda cuidarse y entre todos buscar mecanismos para frenar la propagación de este virus. Pero ¿qué pasa en Venezuela? Que si un periodista puede informar y utilizar sus redes sociales para de alguna manera alertar a la población, este periodista pasa a ser un periodista preso, pagado por el imperio, y ya usted sabe todo lo que viene luego. Y mi pregunta viene a eso. Yo quisiera saber si a su juicio, doctor, y ya para finalizar, el Estado venezolano, el estado de salud venezolano se encuentra en un momento terminal, está en terapia intensiva, para hablarlo en términos médicos. El sistema de salud no puede atender con calidad y oportunidad las demandas de salud de la población, las demandas normales, menos las exigencias, la carga de enfermedad que determina una epidemia o una pandemia de esta naturaleza. Y eso lo sabemos desde los canales de entrada a los hospitales, a los centros de asistencia, en donde el personal no dispone ni siquiera del equipo de protección para atender adecuadamente a los pacientes, pero tampoco dispone de agua continua o de electricidad que es necesaria para la atención de los pacientes en cuidados intensivos. Nadie puede pensar que un ventilador mecánico, una estructura electrónica, que se maneja electrónicamente y que es manejado por energía eléctrica, puede funcionar en un hospital que no tiene luz, que no tiene electricidad, Sí, ni un sí. monitor, ni una bomba de infusión, ni los equipos especiales, aire acondicionado, zonas de aislamiento, en fin, muchas de estas cosas que son indispensables en una de las organizaciones humanas más complejas que es un hospital. Para que usted tenga una idea, la planificación en términos de camas y ventiladores, si usted necesita atender unos 4 o 5 mil pacientes en esta situación de emergencia del coronavirus, y usted necesita esas 5.000 cupos en cuidados intensivos, los 46 hospitales, 45 hospitales planificados solamente disponen de 206 camas y 102 ventiladores. Por supuesto, si la onda epidémica se produce en una forma muy rápida, vamos a tener una demanda de servicios muy alta para un número de personas en muy corto espacio de tiempo. Y en consecuencia no va a haber posibilidad de atenderlos a todos con 206 camas y menos Sí. con 102 ventiladores. Que quiero decirles, la mitad de esos ventiladores tiene que atender a 24 millones de habitantes y la otra mitad el área metropolitana de Caracas con 4 millones de habitantes. Así que la planificación es insuficiente. Esas son las cifras reales. Si usted le suma unas 200 camas del sector privado y la improvisación, el ajuste de esas camas de cuidados intensivos, entre comillas, que está ofreciendo el señor Maduro en el sistema barrio adentro, el sistema paralelo barrio adentro, que no están diseñadas como áreas de aislamiento y de cuidados intensivos, pues esto simplemente es insuficiente. Y por lo tanto, hacemos hincapié en la planificación, en exigirle al gobierno que sea transparente y que nos diga cuáles son esos preparativos, en qué consisten, cuántos recursos financieros disponen para atender la emergencia. Bien, doctor, le damos las gracias por habernos acompañado el día de hoy. El mayor de los éxitos en medio de todo, porque siempre digo que en Venezuela lo único que los respalda o los acompaña se llama Dios. Gracias por estar con nosotros hoy. Muy amable. Hasta luego, doctor. Esté bien. Igualmente.
Muy completo y claro el análisis que ha hecho a esta hora en nuestra mesa de análisis el exministro de Salud, José Félix Soleta, en cuanto al sistema de salud pública venezolana, hospitales, la cantidad de camas que hay disponibles para atender esta pandemia. De inmediato les contamos que la crisis venezolana no solamente es de salud, también los presos venezolanos, los privados de libertad, han iniciado ya una huelga de hambre, pero como esto no les ha dado resultado, llevaron adelante un motín en el estado Vargas. Allí está nuestra corresponsal, Ami Torres. Gracias por el contacto. La población penal es una de las más vulnerables en medio de la pandemia del COVID-19. En el estado Vargas, en menos de 15 días, los presos que se encuentran en el Centro de Detención Preventiva del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas en Caraballeda volvieron a protagonizar un motín para exigir celeridad procesal. Y es que además de las difíciles condiciones con las que deben lidiar estas personas que se encuentran en 2 pequeñas celdas, a los que se suma el hacinamiento, la falta de agua e incluso de baños, lo que los obliga a hacer sus necesidades en bolsa, pues muchos de ellos tienen procesos que no han sido ni siquiera iniciados. Así lo denunciaron sus familiares, quienes preocupados volvieron a alzar su voz y a pedir la celeridad procesal en medio de lo que significa la pandemia del COVID-19. Al lugar supimos que acudió el secretario de Seguridad Ciudadana, Andrés Goncalves, quien medió con los reclusos y además les llevó una jornada médica que incluyó la donación de 2 ventiladores y 2 nebulizadores. Pero escuchemos lo que nos dijeron los desesperados familiares. Primero nos botaron la comida porque había un motín allá adentro. Habían herido, los muchachos gritaban que viniera el fiscal, porque lo que pasa es que hay mucho retardo procesal. Queremos hacer un llamado al fiscal de la República para que agilice los retardos procesales. Hay muchachos que entran por 45 días y se quedan como 5 años allá. Eso no hay condiciones, no hay baño, no hay nada. Las condiciones para tener un preso ahí no están dadas. Entonces nosotros necesitamos que sea la persona que se le haga su proceso legal como tiene que ser y se le agilice para que la persona o se suelte o se traslade. Guanta está en llamas. Se han registrado 3 incendios de vegetación de magnitudes increíbles. Recordemos que en esta zona está ubicado el tercer puerto marítimo más importante de toda Venezuela. Jesús Albino nos trae la información. El siniestro de mayor magnitud se registró en el Parque José Tadeo Arriaza, pulmón vegetal y reservorio de dátiles y especies vegetales únicas en Venezuela. Tras 72 horas de intentos para mitigar las llamas y los puntos calientes, casi en paralelo, un nuevo incendio se habría provocado en el sector Pamatacualito, Troncal 9, Carretera Nacional de Oriente. Más de 180 personas se encuentran trabajando para mitigar las llamas. Marcelo Galvis, el alcalde de la población, informó que por sus características los hechos habrían sido provocados. El SEBIN, la Policía Científica y el Ministerio Público estarían realizando la investigación para determinar los autores de los incendios. Jesús Albino, Somos Impacto, Venezuela. En el estado Lara se ha iniciado un proceso de fiscalización para verificar que los comerciantes no remarquen los productos. Esto a propósito de algunos sobreprecios que se han visto en la compra de comida y artículos de primera necesidad. La información nos las trae Ramón Vélez. Así lo anunció la gobernadora de la entidad, Carmen Meléndez, esto debido al sobreprecio que han tenido los artículos de primera necesidad desde que comenzó la semana, esto ante el alza del dólar no oficial en Venezuela. Pero mientras esto pasa, los ciudadanos siguen denunciando que entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde, los artículos aumentan en una Venezuela afectada por la pandemia del coronavirus. La carne está demasiado cara, todo está muy caro. ¿Cómo está haciendo, digamos, en el hogar, señor? Bueno, tratando de rendir la comida, lo más que se pueda, comer granos y comer, pues del resto no se puede, comer carne, pollo, está demasiado caro. Así
Como este venezolano, existen millones de personas que padecen a diario esta situación. Quienes trabajan en el ramo de producción de alimentos afirman que han tenido que reajustar los precios, esto motivado a la compra de combustible que han hecho para poder transportar la comida y seguir sobreviviendo en un país marcado por la hiperinflación. En el estado Lara, para Impacto Venezuela, Ramón Vélez. En Impacto Venezuela siempre queremos conocer qué piensa la gente. Por ejemplo, este venezolano que a continuación van a escuchar dice que en los hospitales de Venezuela hay mala atención médica. La información nos las trae Natalia Roca. Sí, Carla, muchísimas gracias por este contacto. Lo establecemos desde la ciudad de Caracas, Venezuela, específicamente desde El Paraíso, el oeste de la ciudad, uno de los lugares más importantes de Caracas. A mi lado, dos venezolanos junto a su perrito. Yo quisiera que me comente, por favor, mi señor, ¿qué opina usted sobre los médicos venezolanos que están atendiéndonos, pero que lamentablemente pues el Estado, el régimen de Maduro, está pues obstaculizando su trabajo, tanto con la gasolina como con la atención que les están brindando a ellos? ¿Qué opina usted? Bueno, mira, siéndote sincero, tanto los médicos de la empresa privada como los médicos de la empresa pública están brindando su servicio, por así llamarlo, están realizando su trabajo, pero no lo están haciendo a su máxima capacidad, ya sea por vocación o ya sea por los pocos insumos que hay, por no decir nulos insumos, porque ya sea que tú vayas hasta un CDI, vayas hasta un sitio público de atención médica, un centro médico de atención público, ya que por los medios el presidente Nicolás Maduro siempre dice que están todos puestos para atender a la gente, que hay no sé cuántos miles de doctores para atender. Es falso, ya que nos ha tocado ir, sin irnos muy lejos, aquí a la clínica popular, y primero la atención que dan es muy mala, es muy pésima, te tratan a las patadas. ¿Qué crees que sea eso? ¿Por qué crees que pase eso? Bueno, mira, yo digo que primero, no saben atender al público. Segundo, falta de vocación. Y tercero, que simplemente no saben. O sea, no saben cómo responder ante esta situación. Y bueno. ¿Serán médicos nuevos o han perdido la vocación por el pago que les dan? Exacto, pueden ser, yo diría más que la segunda, pero pueden ser ambas opciones. ¿Su nombre se apellido para Impacto Venezuela? José Rodríguez. Gracias, José, es muy amable. Bien, pues José es un venezolano que nos comenta que los médicos venezolanos, algunos, han perdido la vocación de su trabajo, de su profesión, porque el régimen de Maduro lamentablemente no les ha motivado. Esto es parte del avance que tenemos para ti, Carla, desde la ciudad de Caracas, Venezuela. Muchísimas gracias por este contacto. Algo que comentábamos en el segmento de la mesa de análisis el día de hoy tiene que ver con que si Venezuela está preparada o no para atender la pandemia del COVID-19. Y a continuación, justamente, nuestra compañera Natalia Roca ha pulsado la opinión de varios venezolanos y expertos para contarnos si Venezuela está cumpliendo la cuarentena o no y si hay las medidas de prevención necesarias. Escuchemos. Amigos de Impacto Venezuela, en este reportaje van a ver cómo algunos venezolanos no cumplen con las medidas para prevenir el contagio del coronavirus. Vea esto. Nicolás Maduro decretó estado de emergencia desde el pasado 16 de marzo en todo el país. Así que procedo a firmar, a decretar el estado de alarma constitucional que nos lleve hacia una situación plena de enfrentamiento y confrontación de esta epidemia mundial, de esta pandemia mundial. Además, pidió a todos sus funcionarios que todos trabajen con responsabilidad para atender el coronavirus. A pesar de que en la calle hay funcionarios del Estado venezolano, hay cuerpos de la Policía Nacional, está el Ejército desplegado, está la Guardia Nacional en la calle, hay diferentes componentes de seguridad ciudadana, no han podido controlar el paso de las personas, y esto se debe a porque las personas en horas de la mañana salen a comprar comida y ya a partir de las 12 del mediodía se guardan a sus casas, es decir que ya a las 2 de la tarde prácticamente no hay nadie en la calle. Una de las medidas principales para evitar el contagio del COVID-19 es que se les insiste a los ciudadanos el uso de tapabocas al salir a la calle y algunos lo llevan colgando del cuello.
El alcalde del municipio Chacao, en Caracas, también invita a los venezolanos a que cumplan con las medidas de prevención. Todos debemos formar parte de la solución. Es por ello que aprovecho esta oportunidad para recordarte: cuando salgas a la calle, utiliza el tapaboca. Cuando vayas a comprar productos, utiliza los guantes también. Si estás en la calle, guarda la distancia social debida. Solamente juntos vamos a lograr salir de esto y cuidándonos unos con otros. Durante esta pandemia, muchos han decidido elaborar sus propios tapabocas de tela por los costos altos que se pueden generar al comprarlos en farmacia. He podido ver cómo venezolanos se guardan, se cuidan, utilizan tapabocas limpios, utilizan guantes, mantienen distancia de las personas, es decir, cumplen con los requisitos para evitar el contagio del COVID-19. Sin embargo, también hay venezolanos que lamentablemente he visto que usan tapabocas, pero que lamentablemente están muy desgastados, están muy sucios. Y esto quizás se deba porque Venezuela atraviesa un problema grave con el tema del agua. Es decir, en Venezuela hay escasez de agua, hay escasez de gasolina, no hay internet estable. Hay muchas cosas que carecen en Venezuela. Una de las principales medidas decretadas por diferentes gobiernos del mundo es el uso correcto de tapabocas. Evitar estar muy cerca de otras personas. Es decir, hay que marcar al menos 1 metro de distancia. Y por último, pero no menos importante, no deben salir los niños. Nos preguntamos si en Venezuela es posible que se repitiera lo que ocurrió en Ecuador y en Europa, lugares donde caían personas fallecidas en consecuencia del virus, y nos dijeron esto. Por ejemplo, la forma como han llevado los venezolanos esta cuarentena en zonas populares, en los mercados donde se han acercado muchísimo unos con otros. ¿Cree que se puede repetir la situación como en Ecuador y en Italia? Sí, por lo menos me han hecho comentarios de Katia, que es increíble el gentío que sale, que se acumuló ayer, porque el miércoles no abrió, ayer jueves estuvo horrible y bueno, es un foco increíble, y si no acatan las órdenes, ¿cómo hacemos? También preguntamos a 2 venezolanas que encontramos en el camino, a quienes hay que reconocer que cumplen con los requerimientos del Estado de usar tapabocas limpios y guantes, y ellas nos dijeron esto. Bueno, principalmente es por nuestra salud y por la salud de nuestros familiares, de nuestros vecinos y la misma comunidad donde habitamos, pues. Sí, bueno, yo digo que tenemos que tomar las medidas nosotros mismos, porque entre nosotros mismos nos tenemos que cuidar, tenemos que tener precaución. Natalia Roca, Impacto Venezuela. De esta manera llegamos al final en nuestro recorrido informativo en Impacto Venezuela. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle clic a la campanita para que pueda recibir todas nuestras notificaciones y también darle like a este video y compartirlo. Yo soy Carla Salcedo Flores. Gracias por habernos dejado entrar en sus hogares.